Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar. En el día de hoy les estaré presentando un tema muy interesante que titula Infancia saludable, cómo la alimentación impacta en el desarrollo cerebral, digestivo e inmune. Bien, aquí tres datos curiosos para comenzar con este tema. ¿Sabías que el cerebro infantil consume el 60% del total de energía en los primeros años? Esto quiere decir que todo lo que introducimos a nuestro organismo cuando somos niños, eh, me refiero a los alimentos que consumimos, ellos van a ser utilizados la mayor parte para el funcionamiento del cerebro. Por eso es muy importante ver qué es lo que comemos para poder darle lo mejor en cuanto a nutrientes a nuestro sistema nervioso. Otro dato importante e interesante, el intestino fabrica neurotransmisores y aloja el 80% del sistema inmunológico. Es por eso que se lo llama también el segundo cerebro y en nuestro intestino está la mayoría de nuestras células de defensa. Por lo tanto, hay que cuidar lo que consumimos para poder tener una buena salud en general. El sistema inmune infantil necesita ser entrenado con alimentos reales y contacto con el ambiente para desarrollarse correctamente. Esto significa que estar en contacto con la naturaleza, estar descalzo, jugar en el medio ambiente natural, con tierra, al aire libre, eso también fortalece el sistema inmunológico. Continuando con el tema, es muy importante conocer esta conexión llamada eje intestino-cerebro. Esta es una de las vías de comunicación que tiene el cerebro con el intestino, llamada vía neuronal. Estos se comunican a través del nervio vago, que es un nervio responsable de transmitir las señales desde el cerebro hacia el intestino y del intestino hacia el cerebro. Para que se comprenda mejor, es como si este eje funcionara como una autopista de doble vía. Lo que pasa en el intestino afecta al cerebro y viceversa. Entonces, el cerebro se comunica con el intestino a través de este nervio vago. Y como les había mencionado en la parte introductoria del tema, el intestino es considerado el segundo cerebro porque allí se produce una gran cantidad de neurotransmisores, más del 90% de los neurotransmisores. ¿Y qué son estos? Son unas sustancias químicas que van a facilitar y permitir las señales entre las células neuronales, lo que conocemos como neuronas. Es por eso que también a los neurotransmisores se los llama mensajeros cerebrales porque facilita esa comunicación entre neuronas. Un ejemplo de neurotransmisor, quizás algunos conocen, que es la serotonina. Este neurotransmisor está relacionado con la regulación del estado de ánimo. Entonces, si nosotros tenemos un intestino sano, va a haber una adecuada producción de neurotransmisores como la serotonina y otros, y esto a su vez va a apoyar y colaborar con la función cerebral y la salud cognitiva. También, como les había dicho, en el intestino residen más del 70-80% de nuestras células de defensa. Estas células de defensa son nuestros soldaditos, por así decirlo, que permiten el paso de sustancias que son buenas para nuestro organismo, como los nutrientes, y defiende a nuestro organismo de sustancias que son malas, como por ejemplo bacterias patógenas, virus, toxinas. Entonces, de igual manera, si tenemos un intestino sano, estas células de defensa, nuestros soldaditos, van a funcionar de una manera adecuada. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra barrera intestinal se debilita? Les explico. El intestino naturalmente tiene una permeabilidad selectiva. Aquí vamos a imaginar que hay como una barrera, una capa. Y estas de acá son las células intestinales llamadas enterocitos, que como lo ven están unidas por unas estructuras que se llaman uniones estrechas.
Es como si nuestras células intestinales o enterocitos fueran unos ladrillitos y estas uniones estrechas fueran el cemento con el que está pegado. Entonces, ¿qué pasa cuando esta barrera intestinal se debilita? Factores como la mala alimentación, el estrés, el uso excesivo de antibióticos y otros factores más pueden alterar esta barrera intestinal, debilitarla y, como se ve aquí, producir estos agujeros o perforaciones que van a permitir el paso de sustancias que antes no podían pasar por esa permeabilidad selectiva que tenía nuestro intestino. Entonces van pasando esas sustancias no deseadas, llegan al torrente sanguíneo o sangre y están circulando por nuestro cuerpo. Como consecuencia, los efectos serían, por ejemplo, fatiga crónica, inflamación crónica, problemas digestivos, alergias o intolerancias, déficits nutricionales. Eso pasa cuando se altera la barrera de nuestro intestino. También se lo conoce como hiperpermeabilidad intestinal o leaky gut. Entonces, lo que se debe hacer es remover ciertos alimentos o productos alimenticios que sean agresivos con nuestra microbiota intestinal, porque lo que queremos es mantener nuestro intestino sano y por ende vamos a colaborar a una buena función cerebral, una buena función digestiva e inmunológica. Estos son los alimentos que necesitan ser descartados. Por ejemplo, los cereales con gluten, los lácteos con betacaseína 1, la soya, el azúcar, las grasas hidrogenadas, los productos ultraprocesados. En cuanto a los cereales con gluten, estos están presentes, como pueden ver, en alimentos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y también en sus derivados, como por ejemplo las harinas que hacen de ellos. Este gluten está formado por dos proteínas llamadas gliadina y glutenina. Esta de acá, la gliadina del gluten, es una molécula que el intestino no puede digerir. También hay otras moléculas como por ejemplo la betacaseína 1 que se encuentra presente en los lácteos derivados de vaca y la soya que también son moléculas que el intestino no puede digerir. Entonces, como pueden ver, ya lo había mencionado en las anteriores láminas, esto produce los alimentos que no pueden ser digeridos por nuestro intestino, como la gliadina de gluten, la betacaseína de los productos lácteos y la soya. Lo que van a hacer es contribuir a que se perfore ese intestino, a separar a los enterocitos o células intestinales, abrir esas uniones estrechas y provocar el leaky gut o hiperpermeabilidad intestinal que les había mencionado. Y nuevamente, eso, toxinas malas que van a estar circulando en nuestra sangre, producen inflamación crónica o de bajo grado, mala absorción de nutrientes, intolerancias alimentarias, alergias, etc. Es por eso que dice que el gluten, la caseína 1 y la soya predisponen al intestino permeable. Además, esta exposición intestinal de la gliadina del gluten, de la caseína de los lácteos, conduce a la sobreexpresión de la zonulina. Como pueden ver acá en este gráfico, el trigo, que es un alimento que contiene gluten, está compuesto por gliadina. Esta gliadina, que es la que no puede digerir nuestro intestino, aumenta los niveles de zonulina. Esta zonulina es una sustancia que modula las aperturas de las uniones estrechas, lo que habíamos visto nuevamente aquí, se van separando y mientras más cantidad de zonulina hay, más probabilidad de intestino hiperpermeable. Por eso se dice que el gluten afecta negativamente al sistema digestivo, ya que aumenta esa permeabilidad intestinal. Pasando al grupo de los lácteos, los cuales tienen una proteína llamada beta-caseína 1, estamos hablando de los lácteos derivados de vaca, como es la leche, el yogur y el queso. Estos lácteos que contienen esta beta-caseína 1
Cuando se consumen alimentos que tienen gluten también y soya, aparte de la caseína 1, lo que se hace es estimular la liberación de exorfinas. Por ejemplo, la gliadomorfina, que es del gluten, otra exorfina es la beta-casomorfina de los productos lácteos y la soyamorfina de la soya. Estos van a estimular la liberación de dopamina, pero de una manera insana. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, imaginemos que esta beta-casomorfina, que proviene de los lácteos de vaca, eh, esta beta-casomorfina es una llave que se va a unir a un receptor opioide que está en el cerebro, y esta unión lo que va a hacer es alterar lo que es el estado de ánimo y el comportamiento que vaya a tener el niño o la persona que lo vaya a consumir, porque no solamente afecta a lo que es a los niños. Por lo que esta unión de acá lo que hace es como si el cuerpo entrara en un estado de confusión o de desconexión similar a la de una persona en estado de ebriedad. Eso en cuanto a los lácteos que contienen esta proteína que es inflamatoria para el intestino. Por eso acá hay un texto que dice, los alimentos que contienen exorfinas, como el trigo, productos lácteos y soya, tienen la reputación de ser gratificantes y a la gente les resulta muy difícil dejarlos, por eso se les llama comidas reconfortantes, porque provocan esa liberación exagerada de dopamina, ¿no? Y la dopamina, si bien se tiene que liberar, pero de una manera controlada y no así como lo producen estas sustancias. Además, los lácteos son sometidos a un proceso térmico denominado ultrapasteurización. Este proceso lo que hace es eliminar todo microorganismo que tiene el producto, o sea, la leche, pero a su vez va a eliminar igual todos los nutrientes que tiene. Es por eso que este producto queda sin una calidad o valor nutricional porque se le ha quitado todo lo que tenía y se le añade después nutrientes como minerales y vitaminas, pero que son sintéticos. Entonces no estamos consumiendo un alimento beneficioso porque está con ingredientes sintéticos que no son compatibles con nuestro organismo. Además, esta ultrapasteurización es utilizada también para poder extender la vida útil del producto, ¿no? No solamente para erradicar los microorganismos que pueda tener, que entre ellos también hay bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo. Ahora pasando al alimento que es la soya, este junto con el gluten también y la caseína 1 de los productos lácteos producen una deficiencia funcional del folato. El folato o la vitamina B9 es muy importante para el neurodesarrollo. Incluso se ha demostrado que la deficiencia cerebral del folato es algo muy común que tienen los niños con autismo. Y este folato o vitamina B9 es muy importante para el metabolismo de lo que son las purinas y pirimidinas, que son sustancias o componentes básicos del ADN y ARN, los cuales son importantes para que haya una producción adecuada de energía. Entonces, estos tres, estas tres moléculas, como tienen una estructura similar, el cuerpo no las puede identificar, cuál es gluten, cuál es caseína y cuál es soya, y las reconoce o las identifica como si fuera la misma, y es por eso que hay una reacción inflamatoria en el organismo. Además, esta soya lo que hace es bloquear los receptores del folato, o sea, no deja que se pueda absorber. Como aquí dice, la soya es un alimento modificado genéticamente, es decir, es un alimento transgénico, ya que se le ha añadido ADN o genes de otra planta y le ha dado algunas características que de manera natural no tiene o no tendría este alimento. Y esto ha sido así porque han hecho precisamente para que pueda resistir
a las plagas, los insectos, la fumigación con pesticidas, con químicos y aumentar la producción de la cosecha. Entonces es un alimento transgénico. Y aquí hablando del folato, un pequeño cuadro de la comparación entre folato y ácido fólico, que no es lo mismo. Si bien se lo conoce al ácido fólico, se lo familiariza más con la vitamina B9, este de acá es una forma sintética y no es una forma absorbible o aprovechable por el organismo. Y se van a dar cuenta, generalmente se encuentra en productos alimenticios y no así en los alimentos naturales. Como pueden ver acá, algunos ejemplos y en algunos suplementos también, que no tienen la forma activa de la vitamina. Por este lado sí está la forma activa, que es el folato, la cual nuestro cuerpo sí puede aprovechar y también se puede encontrar en suplementos, pero que tengan esa forma activa. Ahora, en cuanto al azúcar. El azúcar, que no solamente es el azúcar de mesa o el azúcar blanca, sino como pueden ver acá, puede ser el azúcar rubia o el azúcar morena, depende en cómo lo conozcan, o también se lo llama azúcar mascabo. Este de acá es un producto que no tiene valor nutricional, o sea, no tiene nutrientes. Por lo tanto, dejar de consumirlos no va a comprometer la salud. Más bien este producto lo que hace es interrumpir la transmisión de mensajes neuronales, es decir, la comunicación entre neuronas, además de producir otros desequilibrios del azúcar o la glucosa en la sangre. Entonces, no solamente las personas que tienen problemas con resistencia a la insulina o diabetes deberían de descartar el consumo de azúcar, sino todos en general, tanto niños como adultos. Las grasas hidrogenadas. Estas de acá son las que conocemos como aceites vegetales o aceites que derivan de semillas, como por ejemplo el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de canola. Estos de aquí, al ser extraídos de las semillas, son sometidos a un proceso de refinamiento. Ese proceso de refinamiento lo que hace es mejorar de alguna manera el color, el sabor y la textura del producto, pero eso es gracias a que se le agregan ingredientes químicos o solventes químicos que hacen que el producto dure mucho más tiempo, o sea, tenga una fecha de vencimiento más larga y mejorar todas sus características en general. A la vez, estos productos o estas grasas hidrogenadas, que son grasas transformadas, lo que van a hacer es oxidar las células, ¿no? Aquí vemos cómo está la célula oxidada. Y los ultraprocesados. Aquí puse un ejemplo de una noticia que pasó este año en enero, que dice, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, prohíbe el uso del colorante rojo número 3 en alimentos y medicamentos. Este colorante rojo, también conocido como eritrocina, se prohibió porque se hicieron estudios que demostraron que puede producir riesgos de cáncer. Y como pueden ver aquí en los ejemplos, es un ingrediente que se encuentra en todos los productos que tengan esta tonalidad, ¿no? Roja, como son las gomitas, los helados, algunos medicamentos, las golosinas en general. Entonces, no solamente este colorante, sino cualquier ingrediente químico que se utilice para los productos alimenticios, como los saborizantes o conservantes, representan un riesgo para la salud, ¿no? En este caso, este se prohibió porque estaba relacionado con el riesgo de padecer cáncer. Ahora pasando a los alimentos o preparaciones alimenticias que debemos priorizar para poder gozar de una buena salud cerebral, una buena salud digestiva e inmunológica, tenemos lo siguiente. Cartílagos. Estamos hablando de ya sea el cartílago como tal o preparaciones que utilicen esta parte del animal, como es el caldo de huesos o la gelatina de pata. Como ven aquí, glutamina es un aminoácido que contiene esta preparación o contiene el cartílago. Y este aminoácido es muy beneficioso para la salud intestinal.
porque repara lo que es la mucosa o el epitelio del intestino, es decir, ayuda a sellar esas separaciones que le había mostrado al inicio, en donde el intestino está perforado, ayuda a que se pueda unir nuevamente y es por eso que es beneficioso para la salud digestiva. La glicina, que es otro aminoácido que contiene los cartílagos, es muy importante porque apoya a la función cognitiva, a la memoria y al aprendizaje. Está relacionado sus beneficios con la salud cerebral. Lo importante de esta preparación, para poder aprovechar mejor sus beneficios, es que sea una preparación de cocción lenta y prolongada, es decir, por varias horas. Esto para poder extraer de manera óptima los nutrientes que pueda tener el hueso o el cartílago que se vaya a utilizar. Estos los podemos encontrar en todos los huesos de cualquier animal, en las articulaciones, los ligamentos, en las patitas de pollo, por ejemplo, en la cresta, en las orejas del cerdo, en todas esas articulaciones, ligamentos, en el osobuco, que es esta médula de aquí. Ahí vamos a encontrar todos estos nutrientes que son beneficiosos para el cerebro y el intestino. En cuanto a alimentos fermentados, también es otro grupo de alimentos muy beneficiosos, ya que es una fuente de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos beneficiosos que están en estos alimentos fermentados. Y no solamente nos aportan probióticos, sino que al mismo tiempo nos aportan prebióticos, que son unas sustancias con fibra o compuestos que no son digeribles, pero que sirven como comida para nuestras bacterias intestinales. Y a su vez, estos probióticos van a fortalecer las defensas, porque como habíamos visto, gran parte de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Son alimentos más tolerables porque al ser sometidos a un proceso de conservación natural, lo que hacen estos microorganismos es degradar de manera parcial nutrientes como los carbohidratos, como las proteínas y grasas, y es por eso que se hacen más tolerables, porque ya están como predigeridos. Y como les había dicho, es un método de conservación natural. Los ejemplos en donde podemos encontrar estos alimentos o estos productos serían todos los fermentados, como el chucrut, el vinagre, también el kimchi, el miso, la kombucha, el kefir, el yogur. Esos serían los ejemplos de alimentos fermentados. Los alimentos ricos en zinc y vitaminas del complejo B es otro grupo de alimentos que se deberían priorizar, ya que son importantes para el desarrollo y crecimiento en todas las etapas de la vida, favorecen la función cerebral, ya que ambos ayudan a la producción de la mielina. La mielina es como una capa que recubre y protege las neuronas del cerebro. También mejora el metabolismo energético y fortalecen las defensas. Estos alimentos son, por excelencia, encontrados en todos los de origen animal. Todas las carnes rojas, las carnes blancas, el huevo, las vísceras, como pueden ver acá, que son considerados multivitamínicos, como el corazón, el hígado, también pueden ser los riñones. Son alimentos fuentes de zinc y vitaminas del complejo B. Igual otro grupo de alimentos a priorizar son las fuentes de grasas saludables. ¿Por qué? Ya que estos son componentes del cerebro. Nuestro cerebro, en su gran mayoría, en un 60% en total, es compuesto o está formado por grasa. También nuestras membranas celulares, esa capa que está alrededor de las células, igual está compuesta por grasa. Y en su mayoría, tanto el cerebro como las células están formadas por grasa saturada. Entonces es muy importante darle la materia prima o sustrato para que pueda funcionar de la manera más óptima. Además, las grasas saludables mejoran la comunicación entre neuronas y apoyan la neuroplasticidad.
Hay un ácido graso esencial muy importante que es el omega 3, específicamente el DHA del omega 3, que ayuda a la sinapsis, o sea, mejora la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, y igual apoya la neuroplasticidad, que es la conexión que se va a dar entre esas neuronas. También mejora la absorción de vitaminas A, D, K. Estas vitaminas son liposolubles. Es como si la grasa fuera el vehículo que va a llevar a estas vitaminas para que se puedan absorber y pasar de manera adecuada hacia la sangre. Por eso se llaman vitaminas liposolubles, porque son solubles en grasa. Y un ejemplo de una fuente de grasa saludable sería la yema de huevo. Esta yema de huevo es considerado el alimento más nutritivo del planeta. Así ha sido considerado. Y es porque tiene un componente único y muy vital para la función y la salud cerebral, que es la colina. La colina es la materia prima de la acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor que es muy importante para la memoria, para el aprendizaje. Es por eso que se recomienda consumir el huevo completo y no retirar la yema. Además de la yema de huevo, hay otras fuentes de grasas saludables, como la misma grasa de la carne, que está recubriendo el músculo o la carne, la palta, las aceitunas, el coco, el mismo aceite de coco, son otras fuentes de grasas saludables. En cuanto a los alimentos enzimatogénicos y coleréticos, enzimatogénicos quiere decir que estimulan la producción de enzimas digestivas y coleréticos que estimulan la secreción de la bilis por el hígado. Ambos apoyan y mejoran la digestión, ya que como estimulan la producción de bilis y de enzima digestiva, eso va a ayudar a degradar los nutrientes como las grasas, las proteínas y los carbohidratos, y así se van a poder absorber de una manera adecuada. Nuevamente, por eso mejoran la absorción de nutrientes. Estimula la secreción biliar, esto con los coleréticos, ya que esto es importante para poder emulsificar o degradar y absorber los alimentos fuentes de grasa. Y también fortalecen las defensas, porque si los nutrientes que consumimos de los alimentos están bien degradados, bien absorbidos, eso va a estimular una buena producción igual de glóbulos blancos, que son las células de defensa. Ejemplos de los alimentos que son considerados enzimatogénicos y coleréticos. De los enzimatogénicos estamos hablando de la papaya, que tiene papaína, que es una enzima, y también puede ser la piña, que tiene bromelina. En cuanto a los coleréticos, se puede mencionar al pomelo, a la cúrcuma. Ahora los alimentos depurativos y hepatoprotectores. Estos en general van a mejorar la función hepática, ya que van a ayudar al hígado a eliminar las toxinas. Es por eso que apoyan la desintoxicación natural, reducen la inflamación, ya que ayuda a reparar igual esas mismas células hepáticas, y también reducen el estrés oxidativo. Esto lo vamos a encontrar en alimentos como la alcachofa, el cardo mariano, el ajo. La remolacha también es un alimento depurativo hepatoprotector, diente de león. Y esas serían las recomendaciones en cuanto a los alimentos a priorizar. Ahora vamos a mencionar otro grupo de alimentos, pero no menos importante, ¿no? Este sería el último, los carbohidratos complejos. Estamos hablando de alimentos que nos van a aportar energía y también nos van a aportar prebióticos, que ya mencioné que son la comida de nuestras bacterias intestinales. Por ejemplo, las frutas que deben ser consumidas así como están de manera natural, enteras. Si son orgánicas, se pueden consumir con cáscara, o de lo contrario, lavarlas y desinfectarlas bien. Los tubérculos, como la yuca, el- la papa, el camote y todas las verduras en general. En cuanto a cereales integrales, se puede mencionar, ¿no? Que igual de una manera
adecuada su preparación de la quinoa y el amaranto, ¿no? Porque igual tienen ahí algunos antinutrientes, entonces la mejor manera de consumirlos es utilizando el método de remojo y doble cocción para poder quitar lo máximo posible de esos antinutrientes que puedan tener. Ahora, no es algo relacionado con alimentos, pero sí es un tema muy importante, un punto muy importante, la exposición a pantalla y el impacto que hay en el neurodesarrollo de los niños, ya que, por ejemplo, en este estudio que se realizó en niños de 8 a 12 años, entre ese rango de edad, se pudo evidenciar por este lado las conexiones neuronales que tenían, tanto del lado izquierdo del cerebro como del lado derecho. Y en esta imagen se representan las conexiones neuronales, todos estos puntitos rojos son las conexiones neuronales, de los niños que leían, ¿no? Que practicaban la lectura, no estaban con pantallas, versus un cerebro de niños que sí estaban expuestos a pantallas. Como podemos ver, hay una gran diferencia en cuanto a las conexiones neuronales, porque estas son las conexiones de esos niños expuestos a pantallas. Entonces, es un punto muy importante ya que hoy en día los niños están expuestos, ¿no? Muchas horas del día y eso no es bueno, ¿no? Para su neurodesarrollo. De hecho, no debería darles pantallas como se ve normalmente para que coman o para que estén ahí en una actividad de ocio, porque eso afecta significativamente su neurodesarrollo. Por el contrario, lo que se puede hacer para contribuir a que ese cerebro se desarrolle de manera adecuada es practicar ciertas actividades, como lo ven acá, juegos simbólicos y sociales, por ejemplo, jugar a profesiones, que el niño o niña esté simulando que es un doctor, un policía, cualquier otro juego simbólico. Igual, actividades al aire libre, en donde esté en contacto con la naturaleza, lo había dicho al principio, eso fortalece su sistema inmunológico. Juego al aire libre, nuevamente, movimiento físico, ya que eso igual ayuda a que ellos puedan estar activos físicamente. Juegos de mesa y resolución de problemas, como son los rompecabezas, el ajedrez, son algunas de las actividades que pueden apoyar a ese neurodesarrollo. Y quisiera cerrar el tema mencionando que cada alimento que damos o evitamos puede ser una semilla para la salud futura de los niños.